¿Cómo les ha ido esta semana en este tiempo de ayuno, de oración? Para algunos tal vez es nuevo, ¿verdad? Decía Almita cuando llegábamos en la mañana, ha sido difícil porque venimos en una temporada de fiestas y de puro comer, ¿cierto? Todo diciembre, ay, cómo le entrábamos, esperábamos cada posada, cada reunión familiar para comer, pero tal vez este es un tiempo para hacer una pausa, ¿verdad? Hacer una pausa y que cada uno de nosotros podamos conectarnos con el Señor, para que en este tiempo podamos buscar de su gloria, de su presencia. Y hoy, durante esta semana, yo meditaba, ¿por qué es importante poner a Dios en primer lugar? Porque es importante para cada uno de nosotros, no solamente en estas fechas o no solamente en este tiempo, sino porque en cada día, en cada circunstancia de mi vida es necesario poner en primer lugar a Dios. Y yo me hacía esta pregunta: ¿qué pasa cuando Dios es primero? ¿Qué pasa cuando Dios es primero? Y hoy quiero contestar un poco esta pregunta basado en Filipenses capítulo 1, versos del 12 al 21. Voy a leer la versión Dios habla hoy y dice de la siguiente manera: hermanos, quiero que sepan que las cosas que a mí me han pasado han venido en realidad a ayudar el anuncio del Evangelio. Pues mi prisión ha servido para dar testimonio público de Cristo a la gente del palacio y a todos los demás. Y al ver que estoy preso, la mayoría de los hermanos se han animado a anunciar el mensaje sin miedo y con más confianza en el Señor. Es verdad que algunos anuncian a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buena intención. Algunos anuncian a Cristo por amor, sabiendo que Dios me ha puesto aquí para defender el Evangelio, pero otros lo hacen por interés personal y no son sinceros, sino que quieren causar más dificultades ahora de las que estoy preso. Pero, ¿qué me importa? De cualquier manera, con sinceridad o sin ella, anuncian a Cristo y esto me causa alegría. Y todavía me alegraré más, pues yo sé que todo esto será para mi salvación. Gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, pues espero firmemente que Dios no me dejará quedar mal, sino que ahora como siempre se mostrará públicamente en la grandeza de Cristo, tanto si sigo vivo como si muero. Porque para mí seguir a Cristo, porque para mí el seguir es viviendo es Cristo y morir es una ganancia. En otra versión dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sabes, seguramente cuando alguien inicia una conversación y te pregunta, ¿qué crees que me pasó? Seguramente uno puede esperarse que esa persona pueda contarle un montón de cosas difíciles que ha vivido, que ha pasado. Por ejemplo, yo le echo carrilla a mi suegra, ¿verdad? Porque mi suegra tiene una frase y ella siempre cuando va a anunciar algo malo que sucedió, dice, ¿y qué crees, hija? ¿Y qué crees? Y empieza a soltarse, ¿verdad? Con todo el chismecito. ¿Y qué crees, hija? ¿Verdad? Y cuando leía este pasaje, en el versículo número 12, hay una frase que llama mucho mi atención, que es esto. Y quiero que sepan que las cosas que a mí me han pasado, dice el apóstol Pablo. Quiero que sepan de las cosas que yo he vivido, que a mí me han sucedido. Y creo yo que esta carta a los filipenses es muy interesante porque cuando Pablo hace esta mención, ¿verdad? Y dice, quiero anunciarles las cosas que a mí me han pasado. Es muy interesante porque Pablo había sufrido y había vivido un montón de cosas difíciles,
Pero en esta carta, su carta no es una carta de queja, sino su carta es una carta de gozo que trata de animar a todos los creyentes. De hecho, la carta a los filipenses es conocida como la carta del gozo porque durante 16 veces Pablo hace alusión hacia el gozo. Y siempre, ¿verdad? Dice regocijaos y gócense, ¿verdad? Es el constante que Pablo escribe en esta carta. Ahora, pero cuando Pablo anuncia y dice las cosas que a mí me han pasado, no es necesario para Pablo decir o describir los sucesos malos que él ha vivido, porque la iglesia ya lo sabía. De hecho, en Hechos capítulo 21 hasta el versículo número 28, describe todos los sucesos que Pablo tuvo que pasar y que la iglesia ya sabía que Pablo había pasado. En esos capítulos de Hechos, versículos del capítulo 21 al 28, de hecho nos habla cuando a Pablo trataron de lincharlo, por ejemplo. Nos habla cuando lo acusaron de una manera injusta. Nos enseña también cuando estuvo 2 años preso en Cesarea de Filipo. Nos enseña cuando sufrió un naufragio. ¿Recuerdan cuando fue este naufragio allí en Malta, en la isla de Malta? También en estos sucesos, Pablo había anunciado su encarcelamiento, cada azote, cada juicio que había pasado, el tiempo que llevaba preso en Roma. La iglesia sabía todo lo que a Pablo le había acontecido. Por eso es interesante, porque él dice: ustedes saben todo lo que a mí me ha pasado, pero no es el tema que quiero tocar. No es el tema que quiero anunciarles, porque no quiero hablarles de mis quejas, de mis luchas, sino quiero hablarles de algo más glorioso y mucho mayor. Quiero hablarles de algo que ha sucedido y que ha impactado mi vida y mi corazón, y que ha transformado y que me ha ayudado a mantenerme firme en cada circunstancia. Porque seguramente cada circunstancia que el apóstol Pablo pasó no eran circunstancias que él buscaba. Muchos de los sucesos fueron inesperados. Cuando pasó ese naufragio en la isla de Malta, no es algo que él esperaba, sucedió, pasó. Cuando venía una enfermedad, no es que el apóstol Pablo lo esperaba, sucedió simplemente. Porque en la vida nos pasan estos sucesos inesperados, desagradables, que no planificamos. Pero la noticia de Pablo en esta carta es la siguiente: Dios sigue controlando lo que está fuera de nuestro control. Dios sigue controlando lo que tú y yo no podemos controlar. Dios sigue sabiendo cómo usar cada adversidad como una oportunidad para mostrar su gloria. Él sabe que cada adversidad que tú y yo podamos pasar es una oportunidad para que Él pueda manifestarse a nuestras vidas. Recuerdo que durante esta semana, mientras buscaba de Dios, hacía mis devocionales, veía diferentes historias, donde cada historia y cada personaje a veces sufría cada asunto tan difícil, tan complicado. Y esto es lo que cuando hacía mi devocional, leía a un escritor que dijo: el mismo Dios que tenía el control de la vara de Moisés tiene el control sobre las cadenas de Pablo. Lo vuelvo a repetir: el mismo Dios que tenía el control de la vara de Moisés, tiene el control sobre las cadenas de Pablo. Porque muchas veces a nosotros, claro, nos gustan las cosas gloriosas, donde el poder de Dios se manifieste y vemos algo sobrenatural y poderoso. Pero ese mismo Dios que tenía el control en la vara de Moisés, que con esa vara abrió un mar, que con esa vara dio alimento a mucha gente, que con esa vara, con golpear una roca, de la roca salió agua. Ese mismo Dios que tenía el control de esa vara, tenía también el control de las cadenas que apresaban al apóstol Pablo. Porque para Dios no había nada que a él se le vaya de su control. Ahora, en la guardia pretoriana,
que era la guardia que custodiaba al apóstol Pablo, había aproximadamente 10,000 soldados que eran parte de esta guardia pretoriana. Esta guardia era la guardia élite del Imperio Romano. Esta guardia era la que se encargaba de asuntos muy personales para el César. Y estos soldados eran los encargados de acudir o hacer las tareas que el César les dictaba. Y Pablo, al ser o tener un pasaporte ciudadano de Roma, era parte de la ciudadanía romana, aunque Pablo era judío, pertenecía también al Imperio Romano. En ese tiempo, Pablo, cuando estuvo preso y al apelar al César para su juicio porque querían matarlo, Pablo, al ser ciudadano romano, tenía este privilegio de apelar al César para pedirlo verlo personalmente y apelar por su situación. Pero en ese tiempo el apóstol Pablo estuvo preso durante 2 años aproximadamente, custodiado por esta guardia, por estos soldados de élite. Ahora, cada uno de estos soldados hacían un cambio de guardia cada 6 horas. Cada 6 horas se cambiaban los soldados. Pasaban 6 horas, terminaba su turno y entraba otro soldado. Pero lo que esta guardia hacía, como eran de una élite, para no generar ahora sí una convivencia con el reo, lo que hacían es que cada soldado cambiaba cada 6 horas, pero eran soldados diferentes durante cada día. Es decir que el apóstol Pablo tuvo más de 3,000 soldados que lo custodiaron cada día, porque si hablamos que la guardia cambiaba cada 6 horas, por día tenía 4 guardias diferentes. Y de esos 4 guardias diferentes, al día siguiente eran otros 4 guardias distintos. Esto era para no generar como afinidad, ¿verdad? No sé si recuerdas, había una película, no recuerdo cómo se llamaba esta película, pero donde había unos guardias que cuidaban unos presos y había un preso que había estado de una manera injusta. Y estos presos, al pasar tanto tiempo con los presos, crean una afinidad con ellos, ¿verdad? Como, me cae bien, y aunque yo sé que es malo, pero como que ya somos compas, ¿verdad? Somos amigos. Y la guardia pretoriana con estos cambios trataba de evitar eso. Por eso eran una élite. Ahora, es interesante porque en ese tiempo el apóstol Pablo, cuando estuvo con diferentes guardias, el apóstol Pablo vio como una oportunidad para compartir el evangelio a cada uno de ellos. Aunque sabía que él estaba preso, él sabía que el evangelio podía expandirse aún más. Aunque él estaba encadenado, sabía que el evangelio estaba en libertad para llegar a cualquier lugar. Ahora es interesante porque durante ese tiempo el apóstol Pablo cada día evangelizaba a cada uno de estos presos, porque lo que sucedía también es que antes había un tipo de cárcel domiciliaria. Y cada uno de estos soldados lo que hacía es que encadenaba su pie al pie de Pablo para estar junto con él. Y no sé si recuerdan que en Efesios, por ejemplo, hablábamos una serie de Efesios sobre la armadura de Dios. Pablo describe cada una de de la armadura del soldado, ¿recuerdan? El casco de la salvación, y el calzado, ¿verdad? Del evangelio. Cada uno de las características del soldado, Pablo la anuncia. ¿Esto por qué? Porque todo el tiempo el soldado estaba junto a Pablo. Ahora, esto les sirvió porque Pablo les anunciaba el evangelio, y aunque tal vez los guardias no quisieran escuchar el evangelio, a fuerzas tenían que escuchar lo que Pablo tenía que decir, porque no tenían para dónde irse. No sé si te ha pasado, a lo mejor tú cuando quieres compartir el evangelio con un familiar, a lo mejor hay familiares que dicen, ay, este ya va a empezar, mejor me voy, ahí nos vemos, ¿verdad? Y no te escuchan. A lo mejor le vas a compartir a alguien de la palabra de Dios, un amigo, ay, este ya va a empezar, no, mejor vámonos porque ya va a empezar. Se iba, ¿no? Pero con Pablo no sucedía esto,
porque cada guardia estaba pegado a él durante estas 6 horas y tenía que escuchar lo que Pablo les decía. Ahora, fíjate la manera en cómo Pablo se ve. Pablo le escribe a Timoteo y él, por ejemplo, le dice: yo sufro penalidades como si fuera un malhechor, pero la palabra de Dios, él dice, no está presa. La palabra de Dios no está presa. También Pablo escribe en Efesios: yo soy un embajador de Cristo en cadenas. ¿Te das cuenta de eso? Él sabía que aunque estaba preso, aunque había cadenas, él consideraba su vida como un embajador. Soy embajador del Señor, en cadenas, pero embajador. Estaba encarcelado, sin embargo, él sabía su misión. Y muchos de esos soldados que escuchaban el evangelio, la palabra de Dios, fueron transformados por esa evangelización del apóstol Pablo. Y a pesar de que él estaba viviendo un momento difícil y duro, cuando Dios es primero, lo malo se convierte en algo bueno. Aquello que iba a ser para tal vez apresarnos se convierte tal vez en algo para que el evangelio pueda ser expandido. En Filipenses 4, verso 21 y 22, dice: está Pablo hablando otra vez a la carta a los filipenses, pero son sus saludos finales, y dice: saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan, especialmente los de la casa del César. Es decir, que muchos de esos soldados que el apóstol Pablo evangelizó se convirtieron al evangelio. ¿Te das cuenta qué poderoso es esto? Como algo que parecía que no era de Dios, Dios lo estaba usando con un propósito mayor. Algo que parecía que esto no puede venir de Dios, Dios lo estaba utilizando para que su gloria, su poder fuera derramado en otras vidas. Por eso, de hecho, hay una parte en la historia de la iglesia donde los lefebrianos cuentan que la manera en cómo el evangelio llegó a Francia fueron a través de estos grupos de soldados que llegaron a evangelizar a estos lugares. Porque cuando el César les pedía o les asignaba una tarea especial, estos soldados podían viajar con libertad a cualquier lugar. Y la historia de la iglesia cuenta que aquel primer lugar o aquellas primeras regiones de Francia fueron evangelizadas por estos soldados que en algún momento Pablo tuvo la oportunidad de evangelizar. Qué glorioso es cuando el propósito de Dios es mayor. Porque cuando ponemos a Dios en primer lugar, el poner a Dios en primer lugar nos ayuda a dar las buenas nuevas a otros. Cuando Dios es primero, también la adversidad nos sirve como ánimo y como testimonio para otros. ¿Sabes? La adversidad que tú y yo podamos estar pasando, cuando Dios es primero en nuestras vidas, nos sirve como derrota. La adversidad que tú y yo pasamos no es para preguntarnos ¿por qué a mí? La adversidad que tú y yo pasamos cuando Dios es primero sirve como testimonio y ánimo para la vida de otras personas. En ese tiempo, el rey que gobernaba en el tiempo del apóstol Pablo era el rey o el César, ¿verdad? Era Nerón. Este emperador, Nerón, gobernó en una época donde los cristianos estaban siendo perseguidos simplemente por el hecho de creer en Cristo como su Señor y su Salvador. Así que muchos tenían miedo de compartir el evangelio, compartir de Cristo, porque tenían miedo a ser apresados o a que los mataran. Pero fíjate muy bien lo que dice el versículo número 14 de Filipenses que leíamos. Dice:
Y al ver que estoy preso, la mayoría de los hermanos se han animado en anunciar el mensaje sin miedo y con más confianza en el Señor. Ahora, fíjate muy bien lo que dice el versículo número 14. Y al ver que estoy preso, la mayoría de los hermanos. Ahora, me llama la atención también esta palabra, la mayoría de los hermanos. No dice que todos los hermanos. No dice que toda la iglesia, la mayoría. ¿Esto por qué? Porque hay quienes están dentro de una iglesia, pero para ellos Dios no ha sido primero. Hay quienes pueden venir a una iglesia cada domingo, estar en cada reunión, pero para muchos de ellos Dios no es primero. Pero cuando entiendes que Dios es primero en tu vida y viene una adversidad o una circunstancia difícil en nuestra vida, eso a nosotros nos da ánimo para seguir adelante. Pero cuando Dios no es primero, nos quejamos. Ya no voy a ir a la iglesia. ¿Y para qué sigo si me pasan cosas malas? ¿Y de qué sirve estar yendo a la iglesia? ¿Y para qué busco de Dios? ¿Y para qué doy si no, Dios no me bendice? ¿Y para qué ayuno si no sucede nada? Pero para los que estamos en el Señor y para los que Dios es primero, cada adversidad nos ayuda a entender que hay un propósito mayor. Hay ánimo en nuestros corazones. Hay muchos de los que estamos aquí tal vez que se pueden sentir encadenados a algo. Durante estas semanas nos llegaba un mensaje en un grupo de la familia. Yo les comentaba a algunos que mi abuelita paterna había sufrido un accidente y se había lastimado la cadera. Esto ha provocado que pues lógicamente no pueda caminar, no pueda moverse, y ha sido un proceso donde ha estado en recuperación. Hemos estado orando por ella, pero hay una tía que es con la que ha estado, que es más la que la ha cuidado, y me llamaba la atención que ella escribía y decía: hey, necesito que me ayuden con mi mamá porque me siento aprisionada con ella. ¿Hay áreas en tu vida donde te sientes encadenado a algo? ¿Hay áreas en tu vida donde sientes esas cadenas como el apóstol Pablo las sentía? Por ejemplo, hay algunas aquí que a lo mejor tienen niños pequeños, o algunos de aquí tuvimos hijos. Cuando nació nuestro primer hijo o cuando tuvimos hijos pequeños, las mamás honestamente se sentían encadenados a ellos. Van a decir: no, para mí no, ¿cómo cree, pastor? Yo soy una buena mamá, santa, hija de Dios. La verdad es que no, a veces nos desesperamos. Hay veces que queremos pasar tiempo. Cuando están todo el día los niños: mami, ay, quiero un momento a solas, ya déjame en paz. No sé. Vas al baño y no te dejan, ¿no? O sea, te siguen. Vas a cualquier lugar, están pegados allí. Porque a veces nos sentimos encadenados a un pequeño, a un niño. Hay veces que podemos sentirnos encadenados a un trabajo, por ejemplo. Vas cada día al trabajo, ay, con esta carga, este pesar. Podemos sentirnos encadenados en un tratamiento médico. Tal vez hay un tratamiento que estamos pasando y dices: ay, otra vez me toca cita, otra vez tengo que ir, tengo que volver a hacer estos estudios. Tal vez te sientes encadenado a una enfermedad. Tal vez te sientes encadenado a una situación emocional. Pero hay algo tal vez en lo que tú y yo podemos sentirnos encadenados como el apóstol Pablo. La pregunta es: ¿a qué estás encadenado? Porque el apóstol Pablo sabía que estas cadenas no lo iban a detener. El apóstol Pablo sabía que estas cadenas tenían un propósito mayor en Dios. Y él decía: aunque estoy encadenado, estas cadenas tienen un propósito mayor. Y yo quiero decirte, esas cadenas que estás pasando tienen un propósito mayor. Esa enfermedad tiene un propósito mayor. Yo creo que hoy Dios usa cada oportunidad para que otros conozcan a nuestro Dios, para que otros puedan ver
el poder de Dios actuando en medio de nuestras cadenas. Hay circunstancias que tú y yo tal vez no queremos pasar, pero créeme, cuando Dios es primero, esas cosas que parecen malas en la vida que nos están sucediendo, en Dios tienen un propósito mayor. Por eso la Biblia dice, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. No hay nada, ni siquiera cadena, ni siquiera enfermedad, ni siquiera esos tratamientos, ni siquiera tal vez ese trabajo, nada. Tiene un propósito, todas esas tipos de cosas tienen un propósito mayor en el Señor. Sabes, no es por casualidad tal vez que tú estés en ese trabajo. No es casualidad tal vez que te haya venido esa enfermedad. No es casualidad que estés pasando esa crisis financiera. No es casualidad que estés en la familia donde te tocó estar. No es casualidad. Dios tiene un propósito mayor. No, es que si tú supieras, pastor, mi familia, la mamá que me tocó, el papá que me tocó, los hijos que me tocaron. No es casualidad que Dios te haya puesto en ese lugar, a esas cadenas, porque tus cadenas en el Señor tienen un propósito más grande. Sabes, las historias más hermosas están compuestas de eventos desagradables. Hay películas que a ti te han inspirado, ¿sí? Hay películas que dices, oh, esta estuvo buenísima, ¿verdad? Sabes, a mí las películas que más me han inspirado son esas que están compuestas de eventos desagradables. Hay una película muy bonita, no sé si tú la has llegado a ver también, se llama La vida es bella. La vida es bella. Una película muy emotiva porque tiene cada evento desagradable, ¿cierto? Pero el papá, cada evento desagradable, lo hace emocionante para su hijo, ¿verdad? La película, para los que no la han visto, este es a lo mejor un buen domingo para verla en familia, te lo paso como tip. La vida es bella. Pero para los quienes no han visto la película, la película habla de cómo los judíos son atacados por el grupo alemán, por los nazis, y tratan de matarlos, ¿verdad? Y en ese grupo la película está basada, ¿verdad?, en un papá con su hijo. Y cómo el papá, en vez de mostrar miedo, temor, le causa ánimo a su hijo diciendo que dónde están, ¿verdad? Es un juego. Y vamos a escondernos de los militares, hijo. Y vamos a hacer, y todo le muestra como si es un juego. Pero esas circunstancias difíciles, esos eventos desagradables, son las que más pueden inspirar nuestros corazones. La Biblia, de hecho, está narrada en medio de circunstancias difíciles y adversas. Cada pasaje, cada historia que leemos está compuesta de esto, ¿cierto? Lees la historia de Abraham, el padre de la fe, alguien que nos inspira. Sin embargo, ves que pasó momentos difíciles. No podía tener hijos, ya era una edad avanzada, dijo, pues me voy a quedar sin descendencia. Pero en medio de esos momentos difíciles, Dios se muestra a él. Podemos encontrar historias como la de Moisés, por ejemplo, que lo vemos como un libertador para el pueblo de Israel. Sin embargo, también Moisés pasa por circunstancias difíciles. Su vida estuvo trazada de evento tras evento difícil, pero en esos eventos Dios mostró su gloria. Vemos historias como la de José, por ejemplo, José el soñador, y decimos, ay, qué padre José el soñador. Pero tuvo que pasar cada evento tan difícil para que Dios mostrara su gloria. De hecho, José, cuando lees su historia, te das cuenta que José lloró hasta 7 veces en la historia. 7 veces lo encuentras llorando, porque sufrió bastante. Pero en cada evento Dios mostró su gloria. Historias como la de David, cuando derrota al gigante, a Goliat. Su historia nos inspira, pero en medio de esas victorias también David tuvo que pasar momentos
difíciles cadenas, pero al final vio la gloria de Dios. También podemos encontrar historias como la redención de la humanidad, donde Cristo tuvo que morir por nosotros, pero esa muerte fue victoria también para nosotros. Porque cada momento desagradable, cada cadena que podemos estar pasando, cada adversidad sirve como testimonio y ánimo para otros. Cuando Dios es primero, entendemos que mi adversidad es para testimonio y para que pueda yo animar la vida de otros. Pero también cuando Dios es primero, Él purifica nuestras intenciones a través de la adversidad. Él purifica las intenciones a través de la adversidad. El apóstol Pablo, en el texto que leíamos, anuncia que hay personas que están compartiendo el evangelio de manera incorrecta. Algunos dicen lo hacen por rivalidad, otros lo hacen por adversidad. Muchos se sintieron intimidados, de hecho, cuando Pablo llega a Roma a predicar el evangelio. Pero él se da cuenta de algo. En medio de todo esto, él se puede dar cuenta que esa adversidad que él estaba pasando estaba purificando o estaba de alguna manera limpiando las intenciones del corazón al compartir de Cristo. Sabes, cuando tú y yo venimos al evangelio, tal vez esperamos que todo en la vida cristiana sea perfecto. Muchas veces creemos que al estar en Cristo no tenemos que pasar dificultad o necesidad. Tal vez podemos llegar a pensar, porque en algún momento se nos ha dicho o se nos ha hablado del evangelio de esa manera, ¿verdad? No, mira, si tú vienes a Cristo, si tenías tristeza, ya no vas a estar triste, vas a estar feliz. Pues déjame, voy al evangelio. Pero el evangelio no es eso. Tal vez algunos han dicho, mira, y digo que el evangelio no es eso, aunque el evangelio puede provocar ese fruto. Digo que el evangelio no es eso porque hay gente que se droga y en esos momentos de drogadicción puede estar más feliz que tú y que yo. Hay gente que drogada todo le da risa. Entonces el evangelio no es eso. Claro que provoca felicidad, es un fruto que da, pero el evangelio no es eso. El evangelio es saber que Cristo murió por nosotros, resucitó al tercer día, se levantó y vendrá un día por su iglesia. Es el evangelio de Cristo. Ahora, pero el apóstol Pablo sabía que había creyentes que en medio de la adversidad no estaban firmes en el Señor. Y eso recuerdo el pasaje, no sé si recuerdas cuando Jesús habla acerca de la parábola del sembrador, ¿recuerdas? Él dice en esta parábola que el sembrador estuvo sembrando semillas, pero algunas de estas semillas quedaron o estuvieron junto a piedras, pedregales. Y las semillas que quedaron en estos pedregales, dice la misma parábola, que son los que recibieron el evangelio con gran gozo, con alegría, y que durante un tiempo dijeron, ay, qué bonito es seguir a Cristo, qué bonito es seguir a la iglesia, qué bonito es venir cada domingo. Pero que cuando vino la adversidad y los problemas de la vida, dice la escritura, esas personas, pum, su fe se apagó. Ya no quiero ir más a la iglesia. Que cualquier problema los desanima. Que cualquier circunstancia ya no quieren venir. Que cualquier enfermedad ya no quieren saber nada de Dios. Por eso, cuando Dios es primero, estas adversidades hacen que nuestras intenciones de buscar a Dios sean honestas y sinceras. Porque tú y yo buscamos a Dios o esperamos nosotros Conexión Vida como iglesia
Somos una iglesia que tratamos de buscar a Dios no por sus bendiciones, sino por quién es Dios. No se trata de lo que Dios me pueda dar a mí, sino se trata de lo que Él ya hizo por mí. No sé si me está siguiendo. Y lo que viene después es por añadidura. No sé si alguien le estoy predicando en esta hora. No estamos buscando de Dios, o no venimos a la iglesia pues para ver que, ay, ojalá que ahorita el pastor me bendiga y me escupa y me dé su unción. No. Buscamos y venimos a la iglesia y ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas porque estamos agradecidos por lo que Él ya hizo por nosotros. Por eso poner a Dios en primer lugar limpia estas intenciones honestas de por qué lo buscamos. Si hay situaciones en la vida difíciles que pasaste y ya no quieres saber nada de Dios, hay algo que hay que corregir en el corazón. No sé si me estás siguiendo. Si tú tal vez dices, bueno, ya no voy a ir a la iglesia porque me están pasando puras cosas y puras desgracias. Las desgracias van a venir. Pero estas desgracias, cuando Dios es primer lugar en nuestras vidas, limpia las intenciones de mi corazón. A pesar de lo que estoy viviendo, no voy a dejar de alabarte. Porque en el tiempo de la prueba se revela lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Sabes, cuando yo me iba a casar, recuerdo que algo que a mí me conquistó mucho de mi esposa y que todavía me conquista, ¿verdad? Fue que cuando yo la iba a visitar, a veces su mamá era mala onda, ¿verdad? Ya Dios la transformó. Ya yo también ya perdoné a mi suegra, la amo, ¿verdad? Pero mi suegra era mala onda. Y recuerdo que cuando yo iba y la visitaba una vez, yo le pedí, mi esposa me dijo, oye, fíjate que me invitaron a un evento, una cena, después del trabajo, va a ser una cena y pues va a haber un show y no sé qué tanto, dice, y pues quiero invitarte, ¿cómo ves si vamos? Pero cuando yo salí con mi esposa de novios, mi suegra me dio una regla muy en especial. Y ella me dijo, solamente quiero que sepas, Gus, que aquí a las 9 de la noche Tuti tiene que estar. ¿Ok? A las 9 de la noche yo tenía que entregar a Tuti. No 9:1, no 9:2, a las 9. Y si se puede antes, mejor, ¿verdad? Entonces yo le dije a ella, le dije, oye, pero ¿qué pasa con esta regla que tu mamá puso? O sea, no, yo ya le pedí permiso, me dijo, ya le pedí permiso, me dijo que sí, que no hay problema, vámonos. Ah, bueno, pues vámonos, ¿verdad? Un amigo que tenía de la iglesia que era taxista, yo le dije, pues para irnos seguros y tranquilos, le dije a mi amigo, oye, ¿crees que este día puedas llevarnos al evento y después recogernos para irnos seguros y que no haya problema? Me dijo, sí, sin problema. Pues me llevó mi amigo, ¿verdad? Nos llevó al evento. Pero cuando íbamos de regreso, veo en la esquina a mi suegra, ¿verdad? Como león rugiente buscando a quien devorar. Como dice la escritura, como león rugiente buscando. Estaba fúrica, echaba humo por todos lados. Y yo asustado y le dije, brother, párate aquí. Párate aquí. No permití que fuera hasta la puerta porque dije, la vi mal. Y pues yo me la quedé viendo a mi esposa y le dije, oye, ¿qué pasó? Me dijo, pues no sé. Se baja ella, pues yo voy atrás de ella, ¿verdad? Así como que ya ni nos fuimos agarrados de la mano. Ya me fui así como que chin, a ver qué sucede. Ahí voy atrás de ella, no, hombre. Mi suegra me dijo hasta lo que no, ¿verdad? Todavía le echo carrilla de eso. Me dice, ay, Gus, perdóname, perdón. Ya la perdoné, eso era, pero me gusta echarle carrilla. Pero en ese momento recuerdo que mi suegra le empezó también a reclamar a mi esposa y a decir de cosas. Y yo dije, y a ver en qué momento mi esposa le va a decir, ay, cállate, ma, o usted qué, no se meta. O palabras que usamos, ¿no? Cuando como hijos nos enojamos con los papás. Y usted déjeme, y a usted qué le importa, o algo, ¿no? Yo dije, ahorita que mi esposa le conteste, ¿verdad? Que le dé una cachetada santa para que... No, no es cierto.
Entonces recuerdo que mi esposa se mete y me dice, pues nos vemos, bye, y se va. Y yo dije, y yo veía que mi esposa, cada vez que mi suegra era áspera con ella, mi esposa se quedaba callada y nunca le decía nada. Porque en los tiempos de prueba se revela lo que realmente hay en el corazón. Cuando pasamos, mira, a mí alguien una vez me dijo, no, pastor, es que usted se ve que es un pan de Dios, o sea, que usted no se enoja. ¿No has visto cuando se me meten? Uy. ¿No has visto cuando voy manejando a veces, me quiero transformar? Porque en los momentos de prueba se revela lo que realmente somos, lo que hay en nuestro corazón. No sé si me está siguiendo. El apóstol Pablo sabía que esas dificultades, esa adversidad revelarían quiénes verdaderamente estaban con Dios por lo que Él daba, o quién realmente seguía a Dios por quién era Él. Por eso el apóstol Pablo, para él, Dios era el primer lugar en su vida. Y él sabía que sus prisiones, sus dificultades no lo moverían de la roca firme que había puesto su fe, que era Cristo Jesús. Porque sabes, el cuestionamiento que Satanás siempre usa, la lógica que él siempre usa es, ¿qué pasaría si no le das todo lo que tiene? Esa lógica fue la que Satanás usó con Job. No, pues sí, él te sirve porque tú le das todo lo que él tiene. Pero a ver, quítale todo lo que tiene, a ver si te sigue sirviendo. Esa es la lógica que siempre Satanás usa. Claro, claro. Pues Noé va porque pues a él le das todo, porque él está bien. Pero a ver, un día quítale su salud, que se le hinche el ojo, a ver si sigue yendo a la iglesia. Pero el que es fiel en el Señor está firme aquí en la iglesia. No sé si me está siguiendo. Porque esa es la lógica que Satanás va a usar para atacarte. No, pues si le has dado todo, pues él está bien. Pues tú lo bendices, pues le das salud, pues lo cuidas, pues lo guardas. Pero cuando Dios es primero en nuestra vida, aunque no haya nada de eso, seguimos firmes en el Señor. Porque Dios es primero y lo mejor. ¿Me está siguiendo? Número 4. Cuando Dios es primero, crea o fortalece relaciones sanas. Es interesante porque en este pasaje de Filipenses hay un hermano que va a visitarlo al apóstol Pablo. Este hermano es llamado Epafrodito, así se llama, por si le quieres poner a tu hijo, los que van a tener Epafrodito, buen nombre, ¿no? Epafrodito va con el apóstol Pablo para ver cómo está, hace un viaje de Filipo hacia Roma para visitar al apóstol Pablo porque él estaba en prisión. Entonces cuando va, es más interesante porque la iglesia de los filipenses manda una ofrenda con este hombre, con Epafrodito, para dársela al apóstol Pablo porque sabía la iglesia la necesidad que él tenía. Así que toda la iglesia dice, bueno, vamos a mandar una ofrenda para ayudar a nuestro apóstol en aquel lugar. Y Epafrodito va y está con él, y él pensaba simplemente llegar, darle una ofrenda, visitarlo y ver cómo estaba y orar por él e irse. Pero en ese momento el apóstol Pablo cae también en una enfermedad y Epafrodito tiene que quedarse más tiempo de lo que él esperaba para estar con el apóstol Pablo en sus momentos de enfermedad. Y él lo cuida, lo atiende, le hace su sopita con verdura, su pollito, ¿verdad? Y se lo da. Lo cuida. Porque también sucedió que muchos que tal vez admiraban o eran creyentes, cuando supieron que el apóstol Pablo estaba preso, dice la escritura también que muchos dudaron de su apostolado. Dijeron, este como que no es apóstol. Porque los apóstoles verdaderos cuando oran se siente el poder. Este se me hace que no es apóstol, porque si fuera apóstol, recordaban como a Pedro. ¿Recuerdan a Pedro cuando estaba encarcelado? Dice,
Pedro y Silas estaban encarcelados y ellos cantaban himnos, oraban y las cadenas se rompían. Ellos esperaban que sucediera eso con el apóstol Pablo. Ellos decían, pues el apóstol Pablo ora y las cadenas siguen allí. No sucede nada. Sin embargo, había gente en ese tiempo que Dios fue también filtrando de esas amistades que tal vez no eran buenas para Pablo. Pero Pablo empezó a encontrarse en esos momentos de dificultad amigos que lo ayudaran en esos tiempos difíciles. Epafrodito, Timoteo, recuerdan, Timoteo también fue uno de los hombres que estuvo cerca con él. Hubo varios hombres en la historia que estuvieron cerca del apóstol Pablo para ayudarlo en su momento de necesidad. Porque sabes, en los momentos difíciles o estos momentos difíciles, cuando Dios es primero, provoca relaciones buenas, sanas en nosotros. Hay gente que tal vez cuando te convertiste al evangelio, que tal vez ya no te buscó más. Hay gente a lo mejor que cuando tú no estabas en Cristo, ¿verdad? Siempre estaba contigo para las fiestas, para las pedas, para esto. Pero en los momentos de enfermedad o de dificultad, ningún amigo estaba para ti. No había quien te echara una llamada. No hay quien tal vez te ayude con una necesidad. Pero cuando Dios es primero, nos rodea de amistades buenas y sanas que nos van a ayudar en nuestro crecimiento. Por eso la iglesia es importante. Por eso el hacer comunidad, el venir, el ir a un grupo, el asistir a la oración, el venir y hacer comunidad con los hermanos de la iglesia, nos llena de relaciones sanas que nos van a ayudar en los momentos de necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy muy contento porque el próximo mes vamos nuevamente a abrir grupos, pero ahora viene algo diferente. Van a ser grupos diferentes. Ahora vamos a abrir grupos de mujeres, vamos a abrir grupos de hombres y vamos a abrir grupo de jóvenes. ¿Cuántos jóvenes? Va a haber grupo de jóvenes por primera vez en casi 3 años de Conexión Vida. Yo me siento contento porque creo que esto nos va a llenar de relaciones sanas, buenas, que nos van a ayudar en los momentos de necesidad. Ahora, cuando Dios es primero, nos recuerda el propósito de nuestra vida. El poner primero a Dios en primer lugar nos da propósito, nos recuerda el propósito de nuestra vida. Sabes, muchos de los mártires de la iglesia murieron inspirados por esta frase que el apóstol Pablo dijo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él sabía, ¿verdad?, que para él el morir es Cristo, ¿verdad? Y él sabía, y muchos mártires dentro de la iglesia sabían y confiaban en lo que Pablo había experimentado. Porque el vivir en Cristo, como yo les decía la semana pasada, no es algo que sucede inesperadamente o de vez en cuando, sino es un estilo de vida constante, vivir en Cristo. No es que ahorita soy cristiano, pero cuando me voy a la playa, ahí ya no, ya me de chongo, ¿verdad? Ahí no. Vivir en Cristo es una vida constante, es una posición en la que estamos todos los días. Él sabía, el apóstol Pablo, me encanta lo que dice, ¿verdad? En estos últimos pasajes, en esta versión dice: pues espero firmemente que Dios no me dejará quedar mal, sino que ahora como siempre se mostrará públicamente en mí la grandeza de Cristo, tanto si sigo vivo como si muero, porque para mí seguir viviendo es Cristo y morir una ganancia. ¿Sabes?
la muerte produce que todo lo que yo haya ganado pueda llegarse a perder. Tal vez tú en la vida puedes esforzarte por tener mucho dinero, pero créeme, cuando te mueres, lo pierdes todo. Mira, tú puedes vivir una vida donde físicamente tratas de verte bien y este ayuno sí está sirviendo, ¿verdad? ¿No? Pero donde la muerte produce que lo que hayas ganado lo pierdas. Después de muerto, mira, este cuerpo se lo van a comer los gusanos, va a apestar, va a oler mal. Porque después de la muerte produce que todo lo que yo haya ganado se pierda. Hay gente tal vez que ha luchado por tener fama, pero cuando muere, esa fama se pierde. Tal vez te has esforzado o has luchado y no digo que estas cosas que tratamos de lograr en la vida no las hagamos o no las busquemos, pero muchos tratan de poner primero aquellas cosas que se van a perder antes de poner a Cristo en primer lugar. Si tú pudieras poner en esta frase, porque para mí el vivir es, en vez de decir Cristo, tal vez si dijeras, porque para mí tal vez el vivir es mi trabajo, porque para mí el vivir es mi familia, porque para mí el vivir es tal vez mi negocio, porque para mí el vivir es mi novio, mi novia. Ay, es que eres mi mundo, mi esposo, mi esposa. Todo eso, tarde que temprano lo perderemos. Pero el apóstol Pablo, me encanta que hace esta alusión porque dice, porque para mí el vivir es Cristo. Pero incluso si yo muero, esta muerte no va a tener pérdida. Esta muerte va a tener una ganancia. Esta muerte va a producir algo mucho mayor y mejor de lo que estoy ahora. Es más, el apóstol Pablo sigue diciendo, ay, yo como quisiera ya mejor irme con el Señor, estar allá. Pero no, está bien, vamos a estar aquí. Porque él veía la muerte no como una pérdida, sino como una ganancia, porque Dios era el primer lugar en su vida. Porque cuando Dios es el primer lugar en nuestra vida, aún la muerte se convierte en una ganancia para nosotros. Cuando perdemos un familiar, un ser querido, cuando perdemos a alguien que amamos, que estaba en Cristo, sabemos que aunque murió, ganamos. Porque ahora la muerte ha sido vencida a través de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Por eso, ¿qué pasa cuando Dios es primero? ¿Qué pasa cuando Dios es primero? Yo no te voy a decir, y con esto quiero ir cerrando, si me ayudan, chicos. Yo no te voy a decir, cuando pones en primer lugar a Dios, todo te va a ir bien. Todas las bendiciones te van a caer. Todo en tu vida se va a resolver. No. Porque tal vez vamos a pasar cosas como el apóstol Pablo escribía, las cosas que me han pasado. Para él Dios era el primer lugar, pero había cosas que habían pasado. Hay cosas que a ti y a mí nos van a pasar. Pero cuando Dios es el primer lugar en nuestra vida, cualquier adversidad, cualquier problema, cualquier dificultad, Dios la transforma en una victoria para nosotros. La cruz de Jesús demostraba una gran adversidad y un gran problema. Incluso dice la escritura que antes de ir a la cruz, Jesús lloró lágrimas de sangre, ¿recuerdas? De la angustia que sentía, el temor. Porque él decía, ay, haz de mí pasar esta copa, Señor. Haz de mí, hay circunstancias en la vida que no queremos pasar. Haz de mí pasar esta copa. Pero Jesús dijo, pero que no se haga mi voluntad,
sino la tuya. Y aún esa adversidad de la cruz, que para muchos fue la derrota de Jesús, eso que parecía derrota en el Señor fue la mayor victoria que la iglesia ha tenido. Fue la mayor victoria que tú y yo pudimos haber obtenido en la cruz del Calvario. Por eso hoy tus cadenas, tus problemas, tu adversidad, cuando Dios es primero, aunque estés pasando por esas cadenas o esa adversidad, todo eso va a obrar para bien. Ya sea para que le compartas a alguien de Cristo en medio de tu adversidad, como el apóstol Pablo, ya sea para que animes a otros y decir: hey, no te preocupes. Yo recuerdo un domingo que me tocó compartir en una iglesia. Pues yo compartí la palabra bien animado. Cuando salimos, íbamos creo que para comer mi esposa y yo, y recibo la llamada de uno de mis tíos y me dicen: oye, ¿sabes qué? Me acaba de hablar a mí un vecino que se te metieron a la casa y creo que se metieron a robar. Ahí voy de regreso, ¿verdad? Para mi casa. Voy enseguida, revisamos la puerta principal, rompieron la chapa y varias pertenencias que teníamos, ¿verdad? Nos las habían robado después de predicar. Yo recuerdo que ese día yo me sentí muy frustrado y enojado con el Señor, porque yo le dije: ¿por qué? Si yo acabo de ir a compartir tu palabra, de predicar, ¿por qué no tuviste cuidado de mi casa, Señor? ¿Por qué no tú cuidaste mis cosas, cuidaste mi hogar como tú lo has prometido? Y empecé a reclamar al Señor. Pero cuando yo empecé a entender, y el Señor empezó a hablar a mi vida y me dijo: entonces tú solamente me sigues y te cuido. Entonces tú solamente vas a seguirme si te doy. Entonces solamente me vas a amar si guardo lo que tienes. O en estos momentos quieres aprender a confiar en mí. O en estos momentos quieres aprender a depender de mí. ¿Qué es lo que quieres hacer? Y yo recuerdo que tomé una decisión. Le dije: Señor, perdóname. Y empecé a soltar esas cosas materiales. Empecé a poner mi confianza en el Señor. Y ahora cuando hay alguien que me dice: ¿qué crees? Me robaron. Yo le digo: a mí 3 veces. Y para la gloria y la honra de Dios, seguimos aquí. Porque ahora puedo dar ánimo a aquel que está pasando la misma dificultad que tal vez yo pasé. Porque en el Señor las circunstancias malas se convierten en victorias para nosotros. Tal vez cuando pones en primer lugar a Dios, hay amistades tal vez que te están haciendo daño. Pero si tú pones a Dios en primer lugar, esas amistades Dios las va a filtrar. Y te va a empezar a rodear de personas que te sumen, que te aporten, que te ayuden, que te fortalezcan. Cuando pones a Dios en primer lugar, encuentras un verdadero propósito de vida donde entiendes que no hay nada más maravilloso que el Señor. Aún en los momentos buenos o en los momentos malos, porque para nosotros queremos, hoy mi deseo es que puedas hacer de esta frase de Pablo, de este versículo, una convicción en tu corazón. Que hoy para ti el vivir pueda ser Cristo. Y si hoy morimos, es ganancia porque estaremos con Él. ¿Qué pasa cuando pongo a Dios en primer lugar? Ganamos en todas las cosas. Hay victoria aún en los momentos malos.
Hay esperanza aún en los momentos de dificultad. ¿Qué pasa cuando ponemos a Dios en primer lugar? No hay nada que nos desanime, no hay nada que nos desaliente, no hay nada que nos impida poderlo ver en esos momentos de dificultad, porque para nosotros Dios es primero. ¿Quieres ponerte de pie? ¿Qué te parece si adoramos al Señor?